Hola a todos, hola de nuevo porque corté y empecé de nuevo este live, pero vamos a empezar. Esta charla, conversación sobre un tema que me atraviesa profundamente, me afecta en el sentido no negativo de la palabra y es estrés postraumático. El título que le puse a este live es Lo que queda luego, el cuerpo y los límites. Así que voy a esperar a que se conecten y vamos a empezar. Seguramente va a ser una seguidilla de lives porque, bueno, es un tema muy complejo, con un montón de aristas, con un montón de cosas para decir y además entendiendo que cada uno de nosotros es diferente y esto les atraviesa de una manera única según tu camino, tu subjetividad, tu contexto, tu entorno, tu forma de nombrar la realidad y en fin, un montón de cosas que nos construyen. Así que haciendo todas esas salvedades, intentaré un poco compartir y otro pensarnos y bueno, y conversar. Así que les leeré y estaré ahí también atente a lo que ustedes vayan proponiendo y vayan contándome mientras vamos avanzando. Bueno. Oh, hola Jane, te estoy escuchando mientras dibujo un corazón hecho por hormigas, dice. Hermoso. Sigan a Jane porque es muy talentosa y es hermoso lo que hace. Bueno, vamos a empezar. Titulé el live Estrés postraumático, lo que queda luego, el cuerpo y los límites. Ahora van a ir entendiendo por qué esto del cuerpo y los límites y lo voy a ir explicando. Quisiera comenzar hablando de desde dónde, porque creo que una de las cosas más importantes para quienes hemos sobrevivido a abusos sexuales o a violencias es construir el desde dónde. A mí me sirvió mucho y creo que es un gran aporte pensar en qué no soy para poder empezar a despegarme y crear mi propia perspectiva y poder observar y observarme. Para saber qué soy, primero empezar a delinear qué no soy. Y esto lo digo para también situar el desde dónde de esta charla y de esto que voy a compartir, porque tiene que ver con intentar hacer el ejercicio de corrernos de esta perspectiva binaria que propone el patriarcado y este sistema de abusos. A mí me interesa llamar al patriarcado también como un sistema de abusos, no solamente como un sistema capitalista, racista, lesbo, trans, odiante, verticalista, misógino y todas las connotaciones que muchos de los que estamos acá ya sabemos, y si no las sabes te invito a investigar más. Así que bueno, desde dónde es hacer el ejercicio de romper con el pacto binario, de romper con la perspectiva binaria de la realidad. ¿Y qué tiene que ver? ¿A qué me refiero con esto? A poder ir un poco más allá de lo que está bien y lo que está mal, ir un poco más allá de la moral establecida, ir un poco más allá de las creencias dogmáticas, ir un poco más allá de esta mirada que no nos permite, esta mirada o esta perspectiva que no nos permite autoobservarnos, sino siempre colocarnos como objetos de estudio, ¿no? Como yo compartí varias veces, pensar en el significado de víctima y victimario. La víctima es la persona que sufre un daño y queda traumada de por vida. Es algo así el significado que da la referencia del lenguaje hegemónico, que es la RAE. La víctima está situada
en una identidad completamente estática. No se puede defender. El trauma es esto, ¿no? El volver una y otra vez al lugar del abuso o de la violencia. En cambio, el victimario es un sujeto o una persona activa. Es el entregador de las víctimas al sistema de abusos. Si uno va a la RAE, que es el referente del lenguaje hegemónico, vas a encontrar que el victimario es quien entregaba a las víctimas a los sacerdotes. O sea, que ni siquiera era el que hacía el acto de abuso, violación o violencia, sino era el entregador. Y esto es muy interesante de pensar porque ahí nos damos cuenta de cómo opera este sistema binario y cómo la víctima, o sea nosotros, quedamos en un lugar completamente estático, inamovible, con dispositivos que nos prohíben defendernos, como por ejemplo la culpa, y el victimario todo lo contrario. Es un sujeto activo que entrega y que ni siquiera se mancha las manos, ¿no? Así que como para pensar en esto, ¿por qué también? Porque de esto, por ejemplo, de estrés postraumático y de muchas otras cosas más que nos suceden, que son diagnósticos, y que yo realmente por mucho tiempo me sentí muy peleada con el diagnóstico o con ciertas palabras, ¿no? Como sobreviviente, como víctima. Muchas veces me he compartido y he explicado que si me ubico en un rol referente a estas situaciones de abusos, me interesa más ponerme en un lugar de ex víctima, y a veces utilizo la palabra sobreviviente. Y en este periodo de proceso, de cierres de ciclos, como les comentaba, de cierres de ciclo y de aperturas de ciclos, porque siempre que se cierra un ciclo se abre otro, me empecé como a hacer cargo de este lugar, ¿no? De este lugar de sobreviviente a abusos. Que también es interesante vernos como esto, ¿no? Desde un lugar no binario, para poder entender y comprender de que somos muchas cosas además de. Y que no solamente tienen la potestad de analizar los sucesos que nos suceden, la academia, la medicina, ¿no? Los grandes entes del patriarcado. Yo invito, y creo que es muy importante, que nos comencemos a crear ese lugar donde nos permitimos autoobservarnos y empezar a nombrar y empezar a pensar todo esto que nos sucede a partir de los abusos y las violencias del sistema patriarcal. Porque si no, siempre estamos, ¿no?, en este lugar, ¿no?, de inactives, como sujetes de estudio, ¿no? Como no tenemos voz. Y nos ubican en ese rol y en ese lugar absolutamente todo este sistema verticalista y nada, ¿no?, tan del nombre propio y de la cosa de la academia, la ciencia, ¿no?, como etcétera. Así que eso es el punto desde donde vamos a partir a hablar de todos estos temas. Es la invitación, es el ejercicio, yo también hago ese ejercicio, así que es el caminillo por el que vamos a ir. Así que, bueno, me van a ver que estoy mirando hacia allí porque tengo la compu y tengo anotadas varios disparadores para poder pensar este tema, porque como les dije es complejo y tiene un montón de aristas. Lo primero que a mí me pareció piola es ubicar, bueno, a ver qué dice. ¿Qué es el estrés postraumático? Les voy a leer lo que encontré, la definición. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Entre los síntomas se encuentran tener pesadillas o recuerdos repentinos, evitar situaciones que recuerden el trauma, reaccionar exageradamente ante los estímulos y sufrir de ansiedad o depresión. El tratamiento incluye
diferentes tipos de psicoterapia y medicaciones para controlar los síntomas. Las personas pueden sufrir comportamientos, agitación, irritabilidad, aislamiento social, comportamiento autodestructivo, hipervigilancia, hostilidad, escenas retrospectivas, ansiedad intensa, desconfianza o miedo, pérdida de interés o placer en hacer actividades, culpa o soledad, insomnio, pesadillas, desapego emocional o pensamientos no deseados. Un montón. Bueno, nada, es como un montón leerlo, ¿no? Y darnos cuenta de, seguramente se sientan identificadas muchas de las personas que están ahora en este live con muchas de estas características del estrés postraumático, porque el estrés postraumático sucede luego de una situación traumática, y una situación traumática, algo interesante e importante sobre corrernos de la perspectiva binaria es no caer en comparaciones, que es algo muy difícil. Es algo muy difícil para mí también, y es algo muy difícil para las personas que somos víctimas, que fuimos víctimas de abusos, porque uno de los grandes dispositivos que deja el abuso es: esto me sucedió solo a mí. Aunque luego lo racionalicemos, y más cuando sucede en niñez y adolescencia, aunque lo racionalicemos, igualmente queda este dispositivo de culpa. Esto me pasó solamente a mí. Esto me pasó porque yo lo provoqué. O por otro tipo de pensamientos. Pero que todos derivan en esta sensación muy grande de culpa. A mí me interesa también hablar de dispositivo cuando hablo de estas cosas, porque justamente nombrarlo como dispositivo me genera poder distanciarme y poder entender que, bueno, un dispositivo puedo observarlo, puedo estudiarlo, puedo erradicarlo, puedo destruirlo, puedo transformarlo, como que puedo hacer algo, me ubica en un lugar activo, poder separarme de esto. Entonces por eso me interesa también pensar en dispositivo. Entiendo de que utilizo a veces palabras que muchas son de la academia, pero la verdad 100% sincera, son de mis rondas y de mis compañeros y de mis charlas. Sí, me encanta leer, sí, me encantan los libros, pero la verdad es que no baso mi conocimiento en los conocimientos previos de gente que nos estudia. La verdad es que baso mis conocimientos en la experiencia, en el activismo y en el compartir básicamente con otros sobrevivientes, con otras personas que están activando, que están nombrando, que están expresando, que están haciendo. Así que eso. Bueno, acá me anoté algunos otros disparadores para empezar a desentramar esto que significa el estrés postraumático. Que acá vi que varios me dijeron identificade. Ah, me estaba yendo por las ramas. El tema de la comparación. Es muy importante no dejar de decir esto. Es algo en lo que caemos mucho por esto del dispositivo de la culpa. Así que invito a que pensemos más allá de la comparación y de estas típicas frases de lo que me pasó a mí es menos de lo que le pasó a Leotre, o lo que le pasó a Leotre es peor de lo que me pasó a mí, sino mejor pensarlo como tenemos distintas experiencias y abordamos esas distintas experiencias según el contexto y un montón de otras cosas más que cada uno tiene en su vida. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta y bueno, nada, recordarlo. Bueno, quisiera empezar con esto que puse en el título, ¿no? Estrés postraumático, lo que queda luego, el cuerpo y los límites. ¿Por qué? En mi proceso de nombramiento, en mi proceso de expresión significa sacarme la carga, decir, verbalizar, que además, comprendiendo que
el tiempo no es lineal, entonces comprendiendo que los procesos no son lineales, vamos a poder comprender de que lo que hoy estoy verbalizando de una forma, quizás en otro momento, más adelante, o quizás en retrospectiva, mirando al pasado, lo he nombrado de diferente forma y seguramente lo nombraré de otra forma, ¿no? Porque tiene que ver con esto de que el tiempo no es lineal, de que los sucesos van cambiando, de que nosotros nos vamos transformando, de que nuestra perspectiva de la realidad se va moviendo, porque vamos creciendo, porque vamos madurando, porque vamos nombrando cada vez más cosas, porque no se nombra todo de una, porque empezamos nombrando ciertas partes, ciertas cosas, y luego eso va mermando y van apareciendo distintos episodios. También tiene que ver con que en esto yo considero que el cuerpo es muy sabio y sabe también cuándo, ¿no? A veces pensamos o sentimos, yo he sentido muchas veces como el ahogo o la ansiedad de no puedo más y pude. Y creo que tiene que ver con algo muy sabio y muy zarpado del cuerpo, que bueno, nada, eso también está en mi plano de las creencias, así que pueden no compartir esta creencia, pero que siento de alguna forma que el cuerpo sabe cuándo abrir ese recuerdo o abrir esa posibilidad de nombrar ciertas cosas que antes no podíamos nombrar o que antes ni siquiera podíamos ver. Que eso es algo también muy particular de autoobservarse y de registrar, ¿no? y de contarse también, de darnos la oportunidad de poder contarnos nuestra propia historia. Así que el cuerpo, la noción de cuerpo, no solamente como el cuerpo, la carne, no solamente como esto, sino el cuerpo como un límite, como algo que tiene una forma en particular, que tiene un contenido, que tiene una voz, que tiene un color, una identidad. Y el cuerpo, con todo esto que acabo de decir, como el límite, como una línea que delinea lo que no soy de lo que soy, al otro de mí, que es algo que el abuso intenta arrebatar, que intenta cooptar. El abuso y el sistema de abusos, ¿no? Porque el abuso no sucede en el aire, sucede en un sistema de abusos, en un sistema, en una cultura de la violación. Entonces, volver al cuerpo, y no en el sentido romántico de la palabra, sino volver en el sentido de verbalizar, comenzar a observar, comenzar a registrarnos. Ya digo así por la escritura, porque acá tengo también un cuaderno con anotaciones. Empieza a hilar ese límite que el abuso intentó desdibujar, borrar, cooptar, robar, ¿no? El abuso se trata de esto. Piensen también en el sistema de abusos y en el patriarcado y en la cultura de la violación, ¿no? Cómo nos borran el límite y el límite pasa a no existir, ¿no? Y el macho a tener toda la potestad. Hago este movimiento porque es lo que yo sentí durante años, como un corrimiento de mí misma, como que me hicieron así y mi límite quedó no sé dónde, no sé dónde, acá quedó algo pero no sé qué es porque mi límite me lo borraron, el sentimiento de me robaron algo que no sé ni siquiera cómo nombrar y toda la complejidad que tiene esto, ¿no? Porque también estamos atravesadas por una moral, por una ética, por una religión, por un montón de creencias muy abusivas también, que lo único que hacen es reforzar todos estos sentimientos, reforzar el dispositivo de la culpa, reforzar el dispositivo binario de víctima-victimario. También acá nos podemos poner a pensar también en por qué los abusos se dan mayoritariamente en niñeces y en adolescencias, ¿no? El adultocentrismo y etcétera, que lo he hablado también en otros lives. Y la importancia también de poder corrernos de estos lugares para poder prevenir el abuso y para poder también nosotros
pensar en esas niñeces que fuimos y en esas adolescencias que fuimos desde otros lugares que no nos castiguen, que no nos vuelvan a ubicar en un lugar sufriente, porque el abuso nos deja en un lugar de mucho sufrimiento. También, ¿no? La cultura del sufrimiento, que es como muy, muy religiosa, también muy eclesiástica. Así que esta noción de cuerpo como límite, como el comienzo de esa construcción de autonomía, ¿no? De volver al territorio. Y además, porque el límite, ¿no? La palabra límite refiere, como tantas palabras, ¿no? Tan bastardeadas, porque el lenguaje hegemónico, el lenguaje es un territorio conquistado por el lenguaje de los machos, ¿no? El colonialismo y el significado y el poder que hay en la resignificación, ¿no? El poder de renombramiento, el poder nombrar y resignificar los sucesos. Tiene un poder muy enorme porque la realidad se construye con palabras y con significados. Y no es lo mismo un significado de una forma a yo pensarlo, repensarlo y resignificarlo. La realidad va a cambiar instantáneamente. Nosotros vamos a estar ubicados en otro lugar y les puedo asegurar que el límite de nuestro territorio lo vamos a ver cada vez mucho más claro. Así que bueno, esto, muy, muy importante, creo que es uno de los hallazgos más valiosos que tengo para compartir de mi camino de resiliencia, de reconstrucción, de reparación, de transformación, de nombramiento. Y bueno, hay muchísimo más para decir, pero quiero avanzar. Igualmente, como les dije, vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema muy interesante y que creo que nos va a servir a muchos. A mí me sirve mucho compartirlo. Yo lo comparto mucho en mis talleres de escritura porque también me gusta abordar la escritura desde ese lugar. Así que bueno, seguimos. Acá estoy leyendo un poquito todo lo que fui diciendo y lo que me gustaría compartirles. Bueno, les voy a leer también a ustedes. Sí, va a quedar guardado. El abuso es hacia lo que el sistema determina como vulnerabilidades. Totalmente. Aparte, la palabra determina es muy importante, muy puntual. Total. Territorio propio y territorio compartido. Dice Mechi. Bueno, nada, muchas gracias a todos quienes se están conectando y quienes están presentes. Y bueno, va a quedar guardado en el feed. Es importante el acompañamiento, ¿no? Es importante poder tener un acompañamiento y construir ese acompañamiento. Obviamente yo tengo el privilegio de estar haciendo una terapia ya hace muchos años, un poco que lo pienso también en retrospectiva y la verdad es que no fue nada fácil conseguir una terapeuta en su momento porque no tenía trabajo, no tenía dinero, estaba haciendo un juicio, bueno, y un montón de otras cosas más que muchos de ustedes saben, una situación muy del horror. Y bueno, nada, empecé haciendo terapia con una persona que me atendía gratuitamente y después empecé a hacer terapia con mi terapeuta de ahora, que siempre me dio muchas comodidades para poder apoyarme terapéuticamente durante el juicio. Así que bueno, agradezco ese privilegio de haber podido tener les amigues y el entorno que me apoyó para poder tomar la decisión de empezar una terapia, porque empezar una terapia es una decisión muy dura de tomar también, ¿no? No es tan fácil ni tan aleatorio. Y con esto quiero decir de que, bueno, nada, el acompañamiento igualmente yo hablo de este acompañamiento terapéutico, pero el acompañamiento pueden ser un montón de otras cosas más, todo lo que consideres que alimenta o nutre esa parte no autodestructiva. Así que, nada, la contemplación es terapéutica,
La música es terapéutica, escribir es terapéutico, estar con animales, bueno, en fin, hay un montón de... Sí. Aguante, hay que... comparto psicóloga y con muchas amigues. Y bueno, nada, de las resquicios para salir de esto, quiero hablar más llegando al final. Lo que quiero decir con que es importante el acompañamiento, pero mucho más importante para mí es saber qué son acompañamientos. Más importante que el acompañamiento en sí es saber que el acompañamiento es un acompañamiento. El acompañamiento no está respirando por mí. El acompañamiento no está haciendo terapia por mí. El acompañamiento no está expresando por mí. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque el dispositivo de la culpa está constantemente latiendo en las personas que hemos vivido situaciones de abuso, violación o violencias. El acompañamiento es eso. Nosotros somos quienes estamos haciendo el trabajo y esto nos permite poder empezar a construir, reconocernos el trabajo que estamos haciendo, de nombramiento, de transformación y de un montón de otras cosas más. Y nos ubica también en un lugar, como dije al principio, más activo que el mero lugar de víctimas. Sí, fuimos víctimas. Y cuando hablo del tema me siento víctima, pero no soy víctima todo el día. Y aunque tenga estrés postraumático, la misma palabra lo dice, post, es luego, lo que queda luego de la situación de abuso. Aunque el estrés postraumático pueda llevar a alucinaciones, pueda llevar a revivir lo que hemos vivido, igualmente eso es un momento. Es un momento y como la vida no es lineal, el tiempo no es lineal, los procesos no son lineales, puedo tener muchos de estos síntomas, ¿no? Como la típica ansiedad, culpa, no comprender qué es el placer, la pérdida de qué es el placer, ¿no? Todo lo que, bueno, todo el tema sexualidad, que no me quiero meter en este live porque es algo que estoy trabajando y es algo que también es muy complejo y seguramente llegará el momento en el que hablemos específicamente de eso, ¿no? Pero, bueno, todo esto, ¿no? Hipervigilancia, el control, la neurosis, los pensamientos repetitivos, la rumia mental, le dice Cielo Noir, una amiga. Todo esto, bueno, ok, pero si yo comprendo y empiezo a romper y a descascarar esta idea binaria, comprendo de que, bueno, esto es un momento y quizás en el próximo momento no exista más. Y en este momento mi cabeza me está diciendo que quiero morir, que no merezco la vida, que no merezco el placer. Les comparto algunas de las cosas que en mis crisis aparecen y un montón de otras cosas más. Pero ahora, si empiezo a romper con ese pacto binario del patriarcado o del abuso, aunque todo eso aparezca y quizás en el momento no aparece esta otra voz, pero comienzo a construir esa otra voz que cada vez va a tomar más fuerza y que es la que te trae el jalón a la tierra. Ese jalón a la tierra, bueno, ese jalón a la tierra lo hacemos nosotros mismos. Los acompañamientos lo que nos ayudan es a poder observar con mayor presencia todo esto. Pero somos nosotros y es muy importante empezar a construir el reconocimiento, como dije recién. Reconocernos, reconocer todo el trabajo que estamos haciendo. Realmente para mí es muy nuevo esto, para mí es muy nuevo reconocerme el trabajo que hice y que hago. Es algo que me cuesta mucho, me cuesta muchísimo el saberme valiosa, me lo digo, al principio me parecía hasta medio como, me sentía medio una boluda,
o un evolude, pensando en soy una persona valiosa, pero poco a poco, repitiéndolo, escribiéndolo, hablándolo en terapia, diciéndoselo a otras personas que considero muy valiosas. Entonces decirlo a otras personas también me ubica en un lugar de espejo, ¿no? De por qué no yo. Y bueno, y un montón de otras estrategias que vamos creando, pero creo que es como muy cable a tierra tener esto presente. Recordárnoslo. El recordatorio, yo hablaba esto en mis historias, el recordatorio, la autovalidación, que es una construcción muy importante para poder salirnos de estos loops que dejan los abusos. El recordatorio es algo magnífico que parece algo muy, muy, muy chiquito y es muy enorme. Desde una notita, yo tengo notitas en la compu, esto también lo he compartido en otros lives, en mis cuadernos, dejo mis cuadernos abiertos porque el estrés postraumático nos genera mucha dispersión. Las niñeces que sufren abusos, hemos sufrido un montón de dispersión a lo largo de nuestra niñez y de nuestra vida, y muchas, más que nada, ahora creo que hay mucha más información, pero esta desinformación tan enorme de cómo abordar cuando una niñez está atravesando una situación de abusos, y podemos observar esto, ¿no? Las niñeces lo muestran automáticamente, y una de las cosas es la gran dispersión que genera, porque te vas de tu cuerpo, porque esto que explicaba antes, ¿no? Entonces, bueno, nada, como la verdad es que hubo un proceso de mucho auto boicot o autocastigo, otra cosita que dejan los abusos. Y nada, ir construyendo esta otra voz me permite poder empezar a tomar todo esto, ¿no? Todo esto que hay, que está ahí disponible, pero que bueno, nada, es hacer este trabajo. Se fue la perrita, tenía la perrita acá de guardiana, me quedó el gatito nada más. A ver qué están diciendo, qué están compartiendo. Hola Bellitud, hola Pame, gracias. Agradezco mucho a mi amiga de Vibra Jabones. Vayan a su perfil, cómprenle cositas, es lo más. Bueno. El compa de la terapia que tiene la madrina y le entra a decir que diga que es valioso, esa parte me hizo mierda. Decirme que soy valiosa realmente sintiéndolo es re difícil. No, sí, totalmente, o sea... Yo por eso empecé hablando, gracias Jane por compartir esto, yo empecé hablando el desde dónde, ¿no? El desde dónde, por ejemplo, estas creencias, ¿no? También de la espiritualidad New Age, que también es algo que me encantaría hablar más adelante, ¿no? Como, bueno, existe la posibilidad de reparación, bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que tengo disponible, ¿no? Y ahí, si no tenemos un trabajo de corrernos de ciertos lugares, podemos volver a caer en los lugares del abuso y en los lugares que nos hicieron daño, ¿no? Que es algo que lamentablemente nos sucedió. Y creo que romper con ese loop de abuso es una ardua tarea, no es nada fácil. Además porque también polarizarnos, irnos al otro extremo, es estar todo el tiempo alertas y sintiendo que todo me va a dañar y todo me va a usar y todos son potenciales agresores, ¿no? Que es otra polarización que también se vive con el estrés postraumático en sus momentos más álgidos. También el estrés postraumático tiene cumbres, tiene partes o puede ser más extremo o menos extremo, ¿no? Puede ser más intenso o menos intenso. Yo les comparto esto de la palabra valiosa también es una palabra como muy controversial. Hay muchas palabras muy controversiales, ¿no? Por todo esto del abuso, básicamente, ¿no? Porque en el mundo de la espiritualidad hay muchos abusadores, como en todos lados, porque estamos en una cultura de la violación.
Entonces, si entiendo que estoy en el patriarcado, que es la cultura de la violación y que es un sistema de abusos, porque este es un sistema de abusos, porque es verticalista, si hay una tensión de poder donde hay un otro que silencia o que oprime, bueno, nada, chiques, es un sistema de abusos. Entonces, salirnos para poder empezar a pensar este sistema de abusos, nombrarlo con nuestras palabras, con nuestra historización, con nuestros sentires, con nuestras percepciones. Por esto también esto que compartí, ¿no? De corrernos del lugar de objeto de estudio, que yo también, o sea, yo no soy psicóloga, yo no soy socióloga ni antropóloga, me encanta estudiar, no es nada en contra de eso, sino que es una invitación a poder corrernos de ese lugar tan patriarcal, de darle tanta entidad al cientificismo, de darle tanta entidad a la academia que tanto daño nos ha hecho, y poder empezar a nombrarnos y renombrarnos. Eso me parece muy valioso, aunque obviamente que en este cambio, en este suceso de que va pasando el tiempo, no es que aparecen contradicciones. La contradicción es otra cosa. La contradicción es una justificación para personas que avalan y son cómplices del abuso. No es contradicción, es crecimiento, es maduración de un proceso, es ubicarme en otro lugar para ver de diferentes perspectivas algo que aconteció en mi vida, es poder tomar a mi territorio, es poder volver al cuerpo, poder volver a hacer ese ejercicio de volver al cuerpo, que además el cuerpo es esto, ¿no? Es el presente, el pasado y el futuro convergiendo en este mismo instante, nada más ni nada menos. Sofi Maina dice, refugiarse en la red de amigues que sí nos comprenden y escuchan desde la empatía y no en aquellas que nos vuelven a revictimizar, romper el pacto con esas amigues. Sí, ese es un devenir de un trabajo muy hermoso. Y creo también, bueno, sigamos con esto, ¿no? Con esto que había empezado a hablar de que más importante que el acompañamiento es saber que son acompañamientos, sostenes en ciertas áreas de la vida y por ciertas circunstancias. Esto calma la culpa y nos corre del lugar de sentirnos una carga que nos tienen que sostener. Sí, son redes, nos van sosteniendo, pero nosotros tenemos punto de apoyo, podemos construir nuestro cable a tierra y somos nuestro principal sostén. El tema es que, como seres tan complejos que somos, es que luego de esto que les estoy compartiendo viene un sentimiento muy peculiar, que es el sentimiento de una soledad muy profunda. Es el sentimiento de, sí, me podés comprender, podés ser empática, pero nunca vas a saber exactamente lo que viví, porque hay cosas que ni siquiera yo puedo nombrar con mis amigues, ponele. Yo puedo nombrar ciertas cosas con mis amigues, o con mi familia, o con ustedes acá. Hay cosas que son del área de lo privado, del área de mi terapia, o del área de mí con mí, de yo con yo. Entonces, luego de este proceso viene también un proceso de permanencia, de observación. Yo creo que estoy en ese momento muy peculiar, ¿no? De esa soledad, de ese sentimiento de soledad muy profundo, que creo que todos en algún momento lo sentimos, y es muy arduo de atravesar. También me gusta la palabra atravesar. Yo antes usaba trascender. Yo siento que hay cosas que sí se pueden trascender, pero hay cosas que se atraviesan, que nada, es un poco como es lo que es. Y en eso que es lo que es, o es lo que hay, o es lo que puedo, es lo que puedo ver, es lo que puedo nombrar, bueno, voy construyendo. Pero algo muy importante es esto, ¿no? ¿Qué no soy? ¿Qué no soy? Y recordárnoslo, recordarnos qué no soy. Además, el qué no soy nos va a permitir también poder lidiar con los sentimientos de angustia, sentimientos de venganza, sentimientos de odio, ¿no? Todas emociones ultravapuleadas, porque además de que se nos abusa y se nos viola,
el patriarcado y todos sus cómplices nos exigen que además seamos personas, esto, ¿no? Como la venganza está mal, ¿no? Todo este New Age tan del abuso, de esto del perdón, ¿no? Lo que significa el perdón. Nada, es como, a mí me interesa mucho porque está todo concatenado, está todo muy, es un entramado, ¿no? Es un entramado. Entonces, al yo comprender que es un entramado, puedo comenzar también a crear mi entramado, ¿no? Pero es un proceso de renombramiento al fin y al cabo. A ver si alguien escribió algo más. Ariel, todo lo que decís me sirve para contener a mis estatus, a mis que no entendí bien, que vivieron abusos, entiendo como a mis amigas, sos grande. Gracias. Sí, ya soy grande, ya tengo 31 años además. Son cosas que no se hablaban antes y que sumaban y que suman para pensar que una es la única extrañeza del mundo, que es lo que nos pasa a uno, y nuestras infancias fueron muy inquisitivas. Sí, también ubicarnos en el contexto histórico, ¿no? También, ¿no? Como la niñez en los 90, que es la que nos tocó a muchas de nosotros, la niñez en los 80, no es la misma niñez que ahora. Ninguna es mejor o peor, pero sí que hay otro contexto y otras informaciones y como otras herramientas disponibles. Tarot Tista Punk, identificada al 100%, es increíble que seamos tan únicas pero tan iguales al mismo tiempo. Hermoso. Más allá de que ahora sí se puede hablar, siempre lo llevamos en silencio. Gracias por hablarlo. No, gracias a ustedes que me inspiran a hablar. Y otra vez caer en la vulnerabilidad que trae esa soledad. Ay, qué interesante eso que dice Zorro Sativa. Sí, yo creo que en este exilio, porque hay un momento de elección, hay un momento de elección en el cual el exilio es una posibilidad, la salida, la fuga, el exilio, nos hace poder comprender la realidad desde otros lugares, ¿no? Y la soledad también toma otro sentido, va tomando otro sentido, ¿no? Porque no es una soledad, o sea, de la soledad que hablo es, ¿no?, de esta soledad muy introspectiva, muy existencialista también, ¿no? Pero a todos nos pasa, entonces también es como construir redes desde estos lugares, nos hace unirnos también desde esos lugares muy subjetivos, ¿no? Muy que no tienen palabras. Y ahí es donde, nada, también es lo mágico y lo hermoso que, porque yo tengo una velita acá prendida, la voy a compartir, así está el fueguito ahí presente. A mí la dimensión intangible de la realidad me es un gran sostén, me ayuda muchísimo. Prender una vela, utilizar un saumerio, ¿no? Más allá de todas las creencias que pueden tener sobre estas acciones cada una de nosotros, el hecho de emprender una acción que genere la creencia o el sentimiento de protección es muy importante cuando somos personas o fuimos personas que hemos vivido una sensación aterradora de desprotección, desoladora, de pérdida de tu yo, de pérdida de tu cuerpo. Entonces, yo creo que es posible reconstruir una vulnerabilidad con un límite. Porque lo dije y me fui por otro lugar, esto del límite, ¿no? La palabra límite muchas veces evoca a esto, ¿no? Como un stop, hasta acá. Pero no desde un buen lugar, sino como falta de libertad. Y considero que construir nuestros límites desde estos lugares que venimos conversando nos posibilitan otra dimensión de la libertad, una dimensión no misógina, una dimensión no macho, una dimensión no cómplice, una dimensión no misógina, no abusiva. Creo que es como muy interesante, ¿no? Como
y que esto, ¿no? Que va más allá del bien y el mal. Entonces las emociones son eso, ¿no? Las emociones me permiten observarme, las emociones me permiten nombrar, las emociones me permiten conocer y conocerme, las emociones me permiten poner límites, ¿no? El sentir odio, el sentir furia, el sentir bronca, el sentir venganza, ¿no? Que están, esto que decía, como tan vapuleadas, eso está mal. Y poder corrernos de ese sistema binario nos posibilita empezar a construir esa otra realidad, ese otro mundo posible, que claramente es posible, claramente es posible. Yo en ese sentido como no es mera fe, es otra cosa, es certidumbre. Esa es la palabra, es construir certidumbre, porque el abuso te deja en la incertidumbre. La existencia es incertidumbre, pero cuando comprendes que el tiempo no es lineal, que los procesos no son lineales, que el pasado, el presente y el futuro están convergiendo en este mismo momento, que yo misma puedo ver estos acontecimientos de diferentes lugares, bueno, claramente me cae la ficha, me cae de que puedo me cae la ficha de la certidumbre, de esta certidumbre muy interna, así como el sentimiento ese de soledad tan interno, esta certidumbre tan ni palabras tengo para decir. Y esto, ¿no? Que a eso yo creo que esto es lo que posibilita abrir a procesos orgánicos, a procesos que se mueven, que tienen vida, que se expanden y se retrotraen, y poder vivir nuestras crisis sin tanta culpa. No te digo sin culpa, pero sin tanta culpa, ¿no? Poder vivir nuestra vida sin tanto entumecimiento, sino momentos en los que estoy entumecida, que no puedo accionar, y momentos en los que sí. Y tener la certidumbre de que eso va a suceder y de que eso es así. Y la acción, en mi caso, fue escrachar, denunciar, bueno, hacer un montón de cosas que tienen que ver con mi historia, con mi personalidad y con un montón de cosas muy de cada uno, ¿no? Pero para muchos el abanico es eterno, ¿no? Es enorme. Bueno, estudiantes, decía Eve con el comentario, que era muy importante, le parecía muy interesante la charla para acompañar a estudiantes que hayan vivido abusos. Bueno, no quiero como avasallar de información porque es un montón y forma parte de un montón de análisis y de un montón de cosas que también se irán como esto, ¿no? Transformando, expandiendo y etcétera. A ver qué más, como para cerrar. El sentir de lo estático se cae y el movimiento pasa a ser como una interesante, intensa certidumbre. Hermoso, Lu. Hola, Lu. El sentir de lo estático se cae y el movimiento pasa a ser como una interesantemente intensa certidumbre. Precioso. Bueno, creo que para cerrar este live, porque tengo 2 hojas más de Drive para seguir hablando sobre este tema, es a partir de todo esto que nos hemos compartido y a partir de empezar a ubicarnos en lugares, en perspectivas no binarias de la realidad. Yo también te quiero. ¿Cómo pienso? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer y creo que me gustaría también compartirles esto como para cerrar con algunas, además de todo lo que dije, que creo que son compartir también herramientas construidas para poder salirnos de estos lugares, para poder renombrarnos. Las preguntas son algo muy interesante, ¿no? Para esto del qué soy, qué no soy, para el desde dónde. Así que me pregunto, ¿no? ¿Es posible la reparación? ¿Es posible? ¿Qué es la reparación? Y si es posible. Dentro de mi sistema de creencias y de mi subjetividad y de mi... ¿Qué se rompe? ¿Qué se rompió? ¿Qué es lo que hay que reparar? ¿Qué es lo que hay que recomponer?
cómo pienso en mis procesos. Cómo pienso en mis procesos, esto que les comentaba del desde dónde. Reconocer el desde dónde para redirigir, elegir, reeducar, ¿no? Este concepto de reeducar me parece muy interesante también, ¿no? Como, bueno, entiendo, o sea, es comprensible, no, las cosas no salen así. Son años, siglos y años de opresión, de abusos, de violaciones, de violencias, y es un sistema que constantemente nos está recordando el abuso, porque es un sistema revictimizante, el sistema de abusos es ultra revictimizante, entonces es una reeducación constante, ¿no? Y esto es constancia, hasta que se generan ciertos hábitos como desde muy pequeñitos, recordatorios, ya sean notas, ya sea simbólicos, ¿no? Un objeto que te recuerde tu cable a tierra, un objeto que te recuerde esta mirada no binaria de la realidad, este tiempo no lineal, esta posibilidad de resignificar y volver a contarme mi historia. Creo que es uno de los grandes revoluciones que podemos habitar con lo que significa la palabra revolución. Gracias, Ariel, por ponerle palabras a lo que muchos sentimos y no sabemos cómo nombrar todavía. Gracias a vos, parcialmente nublada, que siempre estás en mis lives hace un montón de tiempo. Y bueno, eso. Mucho más, o sea, lo leo y digo, es muy zarpado porque esto que escribí, yo construí durante muchos años en poder escribir o verbalizar en mis crisis, porque en su momento mis crisis eran, he llegado a convulsionar, he llegado a tener alucinaciones, he llegado a estar en lugares de mucho sufrimiento, de mucho entumecimiento, de realmente, porque, bueno, otra cosita, ¿no? Como el primer sentimiento, estoy perdida, no sé dónde estoy, es como que inclusive habiendo pasado mucho tiempo, ¿no? De un proceso, por ejemplo, terapéutico, algunas crisis de pánico o de ansiedad propias del estrés postraumático nos pueden desatar un sentimiento de estoy perdida o qué onda, dónde está todo el trabajo interno que hice, dónde está en este momento, ¿no? Entonces, para mí, algo muy piola como recordatorio, y el recordatorio así puesto como la frutilla de la torta, es esto, es poder ir armándome el caminito para poder darle un lugar, ¿no? Porque ir haciendo esta autoobservación, esta autorreparación, ¿no? Y por ejemplo, esto que escribí, lo escribí y este live lo escribí en una crisis muy fuerte de ansiedad y de sentirme muy perdida luego de ver la serie Feel Good, que les adelanto que, bueno, quizás para muchas no sea tan choqueante o impactante porque quizás no vivieron abusos, pero para personas que hemos vivido abusos realmente es impactante lo bien expresado que está todo lo que es el estrés postraumático. Luego, bueno, nada, como dije, salvedades y cosas con las que podés o no estar de acuerdo, es una serie, es de humor, etcétera, es de otro país, otro contexto, otra realidad, etcétera, pero sí esto, ¿no? Como, ¿cómo le explicas a otra persona que en una crisis de pánico de los primeros momentos, cuando empezás a hablar del tema, cuando empezás a verbalizar que ves al abusador o que tenés alucinaciones de tacto, de olfato, de vista, de oído, que escuchás? Y también ahí esto, ¿no? Como no son maestros ascendidos. No es porque no crea, o que no crea que no. A veces es estrés postraumático, es el abuso y es un montón de cosas que es interesante poder trabajar y darles un lugar para que cuando, nada, si nos interesa algo que tiene que ver con el mundo de la espiritualidad, lo podamos hacer desde un lugar de un previo autoconocimiento y de una creación de un límite claro, lo suficientemente claro como para que no vuelva a lupearse el abuso en nuestras vidas.
A ver, gratitud por tu compartir. Gracias, mujeres guardianas. Ojalá tuviéramos más lugares como este y poder compartir nuestros procesos y nuestras historias. Ojalá. Y esto, ¿no? No binarias, porque eso es como lo que me interesa mucho, desde un lugar que no fomente el odio, sino como la autodefensa. Esa certidumbre. La pregunta de la reparación es constante, pero no encuentro la respuesta y siento que tampoco quiero ir por ahí por ahora, pero me parece importante y agarro lo que decís de la resignificación. Y yo creo de que las respuestas, esto, ¿no? Volviendo, no, primero no es una, no es estática, va cambiando. Entonces, como la certidumbre de existe una reparación. ¿Qué es lo que debo reparar? Y todas estas otras preguntas para mí en mi camino me sirvieron para poder seguir respirando, para poder seguir viviendo como un incentivo, ¿no? Pero la certidumbre va más allá de la respuesta, ¿no? La pregunta y la respuesta al fin y al cabo son lo mismo y son aleatorias y van cambiando, no creo que sean lo importante, sino son disparadores, son un puntapié. Me parece que lo importante es esa construcción de esa voz interna que es alimentarla y resignificarla y todo lo que ya comenté. Bueno. Me encanta el concepto de tiempo no lineal del que hablaste, escuché varias veces decirlo, pero hoy por fin lo entendí. Y sí, también porque, bueno, todo está muy manipulado, ¿no? El tiempo lineal le sirve muchísimo al abuso para anclarnos en el pasado y no permitirnos salir del lugar de víctimas. También la idea de reparar, ya que también es súper de este sistema, desemboca es más ansiedad. Creo que el camino va por darse tiempo, el contemplar, el no exigirse si sabes que estás en el camino. Sí, a mí me gusta la palabra reparar, inclusive más que sanación, aunque entiendo que sí también hay partes que sí necesitaron sanarse y un proceso donde la palabra sanación estuvo involucrada y me hizo en mi camino muy bien. Me parece que la palabra reparación o resignificación es como más abarcativa y creo que nos da más potestad también, ¿no? Como nos da esto. Al fin y al cabo también esto, ¿no? Nuestra venganza, nuestra autonomía, es crear esa autonomía. Y también me gusta esto de crear, recrear, la creatividad, ¿no? Como posibilidad, es posibilidad, no es trauma, es posibilidad. Es trama, es sostén, es red, es observación, no es trauma. Es como la fuga de ese lugar estático. Bueno, muchas gracias a todos quienes estuvieron en este live. Les invito a quienes quieran a que lo compartan con quienes crean que les puede servir toda esta información. Voy a seguir adelante con todo esto que acabo de compartir. Me hace muy bien también expresar y sacar con otras personas que este trabajo les sirve y les significa también, porque también mi reconstrucción también tiene que ver con tender esta red, siempre tuvo que ver con eso, fue el motivo por el cual he escrachado, he denunciado y he sobrevivido y he vivido, básicamente. Y también decirles que estamos en preventa del primer poemario colectivo que dirigí y que armé, mi primer proyecto dirigido colectivo de mi taller del año pasado que se llamó Escritura Resiliente. Así que quienes estén interesados, es un trabajo hermoso, a color, con fotos analógicas, hay voces muy preciosas para leer, desde una perspectiva activista, desde una perspectiva resiliente. Y bueno, y también es el principio de un gran sueño que tengo, que es en algún momento, porque a mí no me interesa hacer una editorial, sino que más me interesa poder acompañar procesos de autoedición y en algún momento de la vida poder tener las máquinas para poder imprimir, porque bueno, ahí el sistema patriarcal, ¿no? que
cuando vas a querer imprimir, las mayorías de las imprentas son de varones heterosis, porque son los que tienen el dinero en el patriarcado y son los que tienen la guita para poder comprar esas máquinas carísimas. Y la verdad es que para mí lo más importante es poder traerlo a la tangibilidad, imprimir. Así que ese sería como mi sueño, poder acompañar procesos de autoedición y tener la oportunidad de poder imprimirles, sin quedarme con los derechos de nadie ni nada, porque ni hacer el trabajo que hace una editorial, sino acompañar en el proceso de autoedición, que, bueno, que lo trabajo mucho en mi taller de escritura autogestiva, que por eso mismo se llama escritura autogestiva, porque no es solamente escritura, sino desde una perspectiva de autogestionarnos. Así que dicho todo eso, quienes quieran ir a esa preventa, sumarse, van a mi feed, ahí está toda la data. Quienes quieran hacer taller de escritura autogestiva conmigo, me escriben por privado y les paso la data. Todos los meses tengo un lugarcito porque el taller, el ciclo dura 2 meses, así que todos los meses se van cerrando ciclos y hay lugar para entrar. Y real que este taller está haciendo este espacio un gran faro y un gran sostén dentro de mi reparación y es algo, construir este trabajo, esta labor, realmente, bueno, nada, he vivido la desolación y el hoy tener este faro es algo muy grato y muy hermoso de compartir con ustedes, así que quienes resuenen me pueden escribir y les paso la data. Bueno, gracias y nada, eso. Gracias.